que vimos la sesión anterior? Creo que no, profe. ¿Todo en orden hasta el momento? Parece. Profe. Bueno, pues vamos a continuar. Entonces, ayer terminábamos de mencionar esta cuestión de la cinemática inversa que nos iba a permitir encontrar los valores articulares del robot, pues para un punto determinado, ¿no? En cual ese punto, pues íbamos nosotros a proporcionar la posición y la orientación. Y en cuestión de estas variables articulares o de estos valores, los íbamos a encontrar con este método iterativo, método utilizando herramientas de cómputo, para poder hacer que todas las funciones, en este caso las ecuaciones que comprenden este modelo, pues llegaran a tener un error cero, teniendo valores que nosotros podemos dar como valores iniciales o valores que creemos que pueden dar solución al modelo. Y les comentaba, estas soluciones o estos valores, pues pueden ser cualquiera, ¿no? En realidad es para poder tener un valor con cual empezar a hacer los cálculos, porque el programa debe ser capaz de corregir estos errores y de encontrar el valor que satisface todas las ecuaciones, ¿no? Y de todas las variables. Y mencionábamos que puede llegar a ser pues muy complejo y se le conoce como sistemas sobredeterminados, ya que tenemos más ecuaciones que incógnitas, a menos de que llegáramos a tener en este caso pues más variables, ¿no? 12 grados de libertad, por ejemplo, y tener 12 ecuaciones que representen ese modelo. Ahí podríamos decir que tendríamos un sistema equilibrado en cuanto a ecuaciones, en cuanto a variables, pero no por eso se podría resolver con ecuaciones sucesivas, sí, con la asignación de ecuaciones sucesivas, porque están relacionadas todas las variables una con respecto a la otra, ¿no? Bueno, entonces una vez que ya se encuentra esos valores, de los valores articulares de teta 1 en el caso de manipuladores de articulación, podemos dar estos valores como soluciones al siguiente punto. Si es que comentábamos de las trayectorias, tenemos trayectorias rectas, trayectorias curvas, y además para poder garantizar que los movimientos que se están haciendo a través de esta trayectoria sean, por ejemplo, si es un segmento recto, pues precisamente esto, necesitamos dar valores intermedios entre ese tramo, entre ese segmento. Y por eso es que vamos a dividir ese segmento de trayectoria en puntos más pequeños o en intervalos más pequeños para poder garantizar ese movimiento, ¿no? Al final de cuentas, por la naturaleza misma del manipulador, por la forma de cómo están los eslabones y los movimientos que realiza, difícilmente va a ser un movimiento recto, pero si nosotros hacemos una segmentación de esta trayectoria en intervalos más pequeños, pues esos movimientos oblicuos son muchísimos más pequeños, llega a ser imperceptible ese movimiento que no es lineal, y da a la salida del manipulador en la herramienta esa sensación, esa apariencia de que es una línea recta, ¿no? Pero si pudiéramos hacer, digamos, un super zoom a la posición que está desarrollando el efector final, pues podríamos apreciar que se presentan ahí algunas irregularidades. En fin. Y eso pues debe de estar dentro de la tolerancia de los movimientos del manipulador. Entonces ha llegado a desarrollarse con una tolerancia tan pequeñita, con una presión muy alta, que pues técnicamente pues se considera como el movimiento rectilíneo, ¿no? Y en el caso de movimientos curvos, igual. ¿Sí? Entonces, esos parámetros que vamos encontrando de los valores angulares, pues se van a ir agrupando. Les mencionaba ayer, al resultado que vamos teniendo entre punto y punto, pues nos va a generar una serie de valores. Platicábamos del manipulador de 5 grados de libertad como ejemplo. Para cada punto que encontremos, si yo le doy este punto inicial, bueno, les voy a compartir la presentación para ir haciendo anotaciones ahí. Entonces, les mencionaba, si nosotros tuviéramos que necesitamos ir de este punto a este otro en una trayectoria recta, ahí está, pues cada uno de estos puntos que nosotros vamos a dividir, vamos a encontrar
unos puntos de precisión, una interpolación. Entre más puntos pues se pongan, pues obviamente vamos a tener este comportamiento del desplazamiento, un movimiento más lineal, ¿no? Aquí estamos haciendo, por ejemplo, oh caray, trato de hacerlo como si fuera el robot que está haciendo esto, haciendo pequeños brincos, pues por la misma naturaleza de los eslabones, ¿no? Que son movimientos circulares. Así. Entonces, entre más puntos de precisión tengamos, pues esto se va a ir linealizando más, se va a suavizar más el movimiento entre ellos. Para cada estos puntos vamos a tener el juego de valores que decíamos, o sea, de teta 1, teta 2, teta 3, teta 4 y teta 5. Y así para cada punto, ¿no? Teta 1, teta 2, teta 3. Entonces, se tiene pues una tabla de posiciones. Ahora lo que se tiene que generar es que el manipulador pueda reproducir esto para que reproduzca la trayectoria que se va a generar con este manipulador, ¿no? Entonces va a haber diferentes formas de poder trasladar. Esto ya le corresponde al controlador secundario, que el controlador primario es el que genera, el que planifica y genera la trayectoria, ¿no? El planificador nos va a decir qué tipo de segmentos podemos utilizar, los objetos que pueden estar dentro de la trayectoria, las velocidades en algunos casos, ¿no? La precisión, interpolaciones que puedan hacer entre cada uno de estos puntos para hacer movimientos diferentes, y el control secundario, bueno, también con la parte de la generación de esos puntos, los segmentos, y la obtención de estos parámetros de teta, ¿no? Es decir, el control primario termina hasta la cinemática inversa, tanto de posiciones como velocidades y aceleraciones. Y ya le corresponde al control secundario eh, buscar que se cumplan estos valores, ¿no? Pero además de que se cumplan, por ejemplo, puede darse la situación donde el valor que estamos encontrando, voy a tratar de hacerlo aquí, supongamos que las trayectorias que estamos encontrando son 20 grados, 30, menos 10, 20, 30, menos 10, 90, 0, 2, 4, 5, ahí está. Y en el siguiente tengamos un 80, 31, menos 15, 95, por así decirlo, y 10. Entonces se dan cuenta el que tiene una mayor distancia entre las posiciones que se tenían. Por ejemplo, este sería el caso crítico entre un punto y otro. Son estos dos, y estos que están muy próximos, pues ¿qué va a pasar? Si yo paso estos datos inmediatamente a mi controlador secundario y le digo, ¿sabes qué? Dile al motor que se mueva para que se traslade desde los 20 grados que tenía hasta los 80 grados, y al motor 2, 3, 4 y 5, cada uno de ellos sus correspondientes cambios en posición, ¿no? Entonces, le va a tomar más tiempo, ¿sí? Llegar al cambio de posición que le estoy pidiendo, ¿no? Es decir, necesita trasladar, ocupar más tiempo y energía para llegar hasta los 80 grados desde los 20 que estaba, a comparación de que solo tiene que cambiar un grado, ¿no? Y obviamente, como tenemos aquí, pues esos cambios son variados, ¿no? Entre ellos. Entonces, si yo echo a andar todos los motores a la vez y todos los trabajo con la misma velocidad, pues obviamente el ángulo que más rápido va a llegar va a ser ¿no? El teta 2, a diferencia de que el más lento sería teta 1, ¿no? Y los demás estarían intermedios. Entonces, esto ya se traslada al control secundario y él se tiene que encargar de poder controlar estos movimientos, ¿no? Garantizar estas posiciones que yo le estoy solicitando para generar esta trayectoria. Pero además también la forma como se van a cumplir estas posiciones va a influir también en la trayectoria que se va a generar. Por ejemplo, voy a mencionar aquí algunos tipos que se tienen. Entonces, para poder cumplir esto, podríamos tener un movimiento eje a eje, que es lo que les acabo de mencionar. Pero ¿qué problema tendríamos? Va a depender de los actuadores de cada uno de estos ejes, de las articulaciones. Y también además
pues de cuestiones mecánicas como la parte de la masa, ¿no? Si el eslabón 1 va a cargar a todos los demás eslabones, al 2, 3, lo que va a ser el hombro, codo, muñeca, etcétera, pues obviamente tiene más momento de inercia, ¿no? Entonces va a tardar también más en responder. Si también tenemos que la relación de reducción, por ejemplo, tenemos una relación de reducción 1:5, 1:10, y en los demás articulaciones tenemos relaciones de reducción más bajas, eso también influye, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque yo le mande, voy a tratar de escribir aquí las relaciones, 1:5, por ejemplo. Vamos a suponer que tengamos igual 1:5, 1:2, perdón, 2:4 y 1:2 también. Con esto estamos mencionando que la caja de engranes, los reductores que estamos utilizando, pues en algunos casos pueden generar mayor torque o algún torque menor, y eso también representa, a la hora de estar trabajando con el control, menor inercia en los motores, ¿no? Al arranque, ¿sí? Y también conlleva que va a desarrollar velocidades máximas variadas, ¿no? Es decir, a lo mejor me da al máximo 10 RPM, ¿no? RPM, pues lo voy a dejar espaciado y lo voy a dejar sin RPM, ¿no? 10, tal vez me pueda generar más RPM, 20, 20, y estos últimos 30 y 30, ¿no? Por así decirlo. Entonces, como aquí el más lento es pues el que va a llegar al último, a la posición, si todos fuéramos desde 0 hasta 90 grados, pues va a ser el primer actuador, o el primer grado de libertad, ¿no? Entonces, si hacemos movimiento eje a eje, pues dependemos de las características de la articulación, características físicas, mecánicas, de la masa, de la cantidad de grados que voy a tener, porque dependiendo también del tipo de manipulador, les comentaba cuando estábamos hablando del volumen de trabajo, del espacio de trabajo, depende de los ángulos que se llegue a mover, pues es ese espacio que cubre, y no necesariamente tiene que girar los 360 grados, ¿no? Entonces tenemos aquí el tipo de movimiento eje a eje. Es decirle, ¿sabes qué? Vete a las posiciones de 20, 30, menos 10, 90 y 0 en la posición que te encuentres. Se activa por el control secundario todos los motores y se tienen que mover hasta esta posición. ¿Cómo van a llegar? Pues obviamente los que tengan menor desplazamiento, por ejemplo este último de teta, que va a ir de 0 a 10 grados y que tiene una mayor velocidad, pues obviamente va a llegar más rápido, ¿no? Este también que está próximo, que tiene mayor velocidad, en fin, se va a poder ver la diferencia, y este es el que va a tardar más, ¿no? Tiene que desplazarse más entre la corrección del ángulo de la siguiente posición, y además tiene una velocidad más baja, ¿no? Necesita romper una inercia más grande, etc. Aquí la diferencia entre, por ejemplo, movimiento simultáneo de ejes y con movimiento eje a eje es que podemos, basado en esto, de que tenemos diferentes velocidades, tendríamos que esperar hasta que terminara su movimiento. Entonces, lo que se puede hacer es empezar con el más lento. Empezamos a mover el manipulador más lento, el grado de libertad más lento, que sería que va a 10 RPM y que tiene que desplazar una trayectoria más grande. Una vez que termina, va con los demás grados de libertad, aunque pudiéramos seleccionar que son los más lentos. Por lo general, físicamente, el que va más lento va desde la base, después el hombro, el codo, la muñeca, y así sucesivamente, porque conforme vamos avanzando hacia la muñeca, pues va cargando menos masa, ¿no? Va a tener menos inercia, y por lo tanto los torques de los motores van disminuyendo, ¿no? Entonces al tener menos torque, por lo general la velocidad de los motores que alcanza son un poquito mayores, ¿no? Es una relación como un transformador mecánico, ¿no? Baja la velocidad, sube el torque, baja el torque, sube la velocidad. Entonces, movimiento eje a eje, movemos cada uno de ellos hasta llegar a la posición deseada, y podemos ahí, con esto, aplicar, tomar en cuenta, más bien, técnicas de control para asegurar que está llegando a la posición
pero aquí lo tomaríamos de una forma individualizada, ¿no? Es decir, tomar el control sobre la posición que quiero de 20 grados a 80 grados y empezar a mover este motor con estas velocidades, pero estar haciendo un monitoreo hasta identificar que ya llegó a los 80 grados, ¿no? Con esa técnica de control. Técnicas de control que van a ir desde las más sencillas, que son un control on-off, un todo nada, robustos, óptimos, etcétera. Ya platicaremos ahorita de esas técnicas para asegurar que va a llegar a la posición. Y después se pasa al siguiente articulación, igual para el que llegue a la posición, posteriormente la tercera, cuarta y quinta, hasta terminar. Una vez que llegamos en todas las articulaciones a la posición, a la nueva posición, pues se le dice al sistema, en este caso al control primario, que le envíe otro juego de coordenadas para poderlas satisfacer, a menos de que haya una instrucción de retardo, un delay, para esperar un determinado tiempo antes de buscar la siguiente posición, ¿no? A este tipo de, de control o de forma de resolver esta posición se le conoce como sistema CISO. CISO, que son Simple Input, Simple Output, ¿no? O entrada sencilla, salida sencilla, ¿no? O salida simple, ¿no? Están también los MISO, que son Multiple Input, Simple Input. Es decir, este tipo de control pues va a considerar diferentes variables para solo poder tener como salida un solo parámetro. Podríamos estar considerando, por ejemplo, voltaje, corriente, la cantidad de masa, todas esas variables meterlas a nuestro control para simplemente tener como salida o como cuestión de regulación, puede ser la velocidad del motor o la posición, ¿no? Una simple salida. O podríamos tener sistemas MIMO, ¿no? Múltiple entrada, múltiple salida. A ver si cabe acá, aquí. Y en este caso, por ejemplo, si nosotros consideráramos un control del manipulador robótico, cae en esta categoría de múltiple entrada, múltiple salida, pero el control global, el control secundario global, en donde tenemos múltiples entradas, que serían cada una de los valores articulares, de teta 1 hasta teta 5, y las salidas, pues obviamente el control tiene que generar las señales correspondientes para cada motor, desde teta 1 hasta teta 5. Sin embargo, esto es de forma general de todo el manipulador, pero articulación por articulación podemos utilizar sistemas CISO, ¿no? Que son de simple entrada, simple salida. Simplemente le voy a dar a cada sección de este driver, de ese controlador, la posición de teta 1 y ese microcontrolador, por así decirlo, se debe de encargar de cumplir esa posición y dar esa señal. Entonces, en estos sistemas MIMO, bueno, ahorita les dibujo un esquemita, se trabaja también con sistemas internamente de sistemas maestro-esclavo. Es decir, internamente este sistema MIMO va a haber un, un sistema jerárquicamente más elevado que los demás elementos. Es decir, uno que va a coordinar todas las posiciones, el que se va a encargar de recibir los valores de teta 1 hasta teta 5 que le están solicitando el planificador de trayectorias y lo desglosa y le dice, ¿sabes qué? Tú, controlador 1, tienes que buscar esta posición, ¿no? Te vas a ir de 20 hasta 80 ahora. Tu microcontrolador 2, de 30 a 31, etcétera, ¿no? Así distribuye los valores. Después cada uno de esos microcontroladores le da respuesta al coordinador y le dice, yo ya llegué. Y así hasta que todos ya hayan llegado o hayan cumplido con su posición, entonces el coordinador maestro le va a solicitar al planificador de trayectorias una nueva serie de valores angulares para el nuevo punto, ¿no? Y así de esta forma va a ir buscando estos valores. También por lo general estos valores se descargan en una pequeña memoria y el robot ya los va a ir buscando, ¿no? Cumpliendo. Bueno, entonces, retomando, la parte de movimiento eje a eje es esto, ir a buscar cada una de las posiciones de los cambios angulares, eje por eje, ¿no? Esto representa dentro del control, pues un control muy sencillo, ¿no? Es decir, no necesitamos tanta sofisticación en cuanto a hardware y software, ya que todos los recursos del sistema, el control,
va a enfocarse en cumplir los cambios de posiciones de cada articulación, uno por uno. De hecho, se puede considerar un solo sistema CISO para para todos los valores, pero va uno por uno, ¿no? ¿Cuál es la desventaja? Ahorita lo vemos con las gráficas, pero al hacer este tipo de movimiento, la salida de esto que vamos a tener es más pronunciada en cuanto a las irregularidades que va a tener. No vamos a desarrollar un movimiento lineal preciso, ¿no? Otra de las de los tipos de movimiento, en este caso ahora sí es movimiento simultáneo de ejes. Es decir, que en este caso a todos al mismo tiempo se les dan los valores angulares y si tuviéramos un sistema de múltiple, ¿cómo se llama? Entrada y múltiple salida, todos empezarían a actuar al mismo tiempo. Pero ¿cuál va a ser la desventaja aquí? Que van a empezar a cumplirse a diferentes tiempos, ¿no? Como mencionaba, este tiene una distancia mayor que tiene que recorrer y tiene una velocidad más baja, pues va a ser el más lento, va a ser el que tarde más en cumplir la posición, el cambio, ¿no? Eh, o viceversa, tal vez este tenga que corregir solo en el siguiente juego de posiciones, solo un grado, ¿sí? Pero en estos tengamos que corregir 90, 100 grados para poder cumplir la siguiente posición. Y aunque tenga una velocidad alta, pues va a ser el más lento, a pesar de que tenga unas revoluciones más bajas, ¿no? Esto va a depender. Aquí lo más crítico es que el tiempo que se va a ocupar para poder cumplir todas estas posiciones, pues va a depender del manipulador que tenga del actuador, perdón, que tenga una velocidad más baja o unas RPMs más bajas, ¿no? Ese va a ser el que va a comprometer todo el movimiento de trayectorias. Pero no necesariamente ese, les decía, depende de los cambios que tengamos en estas posiciones. Trayectorias coordinadas o isócronas. En este caso, lo que se pretende hacer es sí, vamos a mover todos al mismo tiempo, pero se toma como referencia el actuador más lento. Es decir, si este tiene que recorrer más posición y además es más lento, lo que se va a regular es ahora la velocidad de estos. Se trata de bajar para que lleguen al mismo tiempo que este. ¿Sí? Este tardó más tiempo en llegar. Bueno, voy a tener que bajar la velocidad de los demás para tratar de empalmarlo y que terminen al mismo tiempo. Igual el movimiento que se está desarrollando no precisamente es el más suave, no va a generar una trayectoria tan lineal. Y finalmente tenemos trayectorias, estos dos, trayectorias interpoladas entre varios puntos, como es este que tenemos aquí, pero además está haciendo esos movimientos coordinados que terminen en el mismo tiempo, que cambie la velocidad para poder llegar a la posición deseada y con esto se suaviza más el movimiento, ¿no? Y finalmente las trayectorias aprendidas, como lo que les mostraba ayer en el simuladorcito una trayectoria aprendida es que yo le vaya diciendo los puntos en donde quiero que se mueva cada uno de ellos, por dónde debe de seguir. Y bueno, este simulador está muy sencillo, algunos otros les podemos dar incluso velocidad de trayectoria, precisión entre los puntos y demás, para que después el controlador traslade esos valores angulares a los drivers y los puede ir reproduciendo, pero también graba, por ejemplo, la velocidad con que se tiene que mover cada articulación. Y eso, pues, es una parte muy similar a lo que son las trayectorias coordinadas o isocrónicas y las interpoladas, ¿no? Es muy similar a ellos dos porque también está guardando velocidades y aceleraciones. Es como si le pusiéramos un grabador, ¿sí? Y tal cual como nosotros tengamos el control y lo estemos moviendo, así va a grabar estas posiciones y velocidades que traslademos. Es de los más sencillos, pero pues va a tener la desventaja de que depende del controlador, del control de teach pendant, de las opciones que tengamos para poder mover el manipulador, como el simulador de ayer, que no tenía la opción de mover articulación por articulación. En realidad nada más me permitía moverme a lo largo del eje X, del eje Y, del eje Z, y eso pues limitaba algunas opciones en cuanto a movimiento, ¿no? Ok, déjeme borrar esto.
Entonces, aquí tenemos estos diferentes movimientos. Por ejemplo, el primero, si yo quisiera ir desde esta posición en el espacio, y este es mi manipulador de 2 grados de libertad, el eslabón L1, el eslabón L2, yo quiero ir de esta posición a esta, pues lo podría hacer de varias formas, ¿no? Moviendo una por una, ¿sí? Moviendo las dos a la vez, o teniendo interpolación entre ellos, ¿no? Bueno, puedo obtener más puntos de precisión. Y obviamente, pues vamos a tener esos movimientos. ¿Qué pasaría? ¿Cómo se iría moviendo? ¿Cómo sería el movimiento de cada una de estas articulaciones? Este es el movimiento relativo de entre Q1 y Q2, cómo se van a comportar, ¿sí? Para poder hacer esto. Entonces son los movimientos articulares, ¿no? Si ya representamos esto en el espacio, entre estas interpolaciones, pues vemos que estos valores van a ir cambiando de una forma, pues, peculiar. De los movimientos que principalmente se utilizan, pues movimiento de eje a eje, que es el más sencillo. Sin embargo, pues no se puede hacer o aplicar para todas las tareas de los manipuladores, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de que nuestro robot va a generar un maquinado o un corte, imagínense que está haciendo el fresado de una placa, y dentro de ese fresado yo quiero hacer bueno, imagínense, quiero hacer una ranura, y el cortador se tiene que trasladar pues a lo largo de estas trayectorias, ¿no? Imagínense que los círculos de adentro no, estos de aquí no van, ¿no? Entonces tiene que hacer esta trayectoria de esta forma. Si nosotros hacemos un movimiento eje a eje, en lugar de generar esta línea recta, pues vamos a empezar a generar estos cortes así, por ejemplo, imagínense. Y eso pues no nos sirve, ¿no? Va a quedar todo mordido, es más fácil limarlo con otra cosa que con un cortador, y el robot nos sale más caro, ¿no? De todas formas el trabajo queda igual. Entonces ese tipo de movimiento pues no es viable, ¿no? En cambio el movimiento simultáneo de eje sí, sin embargo tenemos que ver la parte de controlar las velocidades, o movimiento coordinado, les decía, ¿no? Que son de los más empleados para estos manipuladores. ¿Qué diferencia vamos a tener en cuanto a cómo se debe de mover cada articulación, cada motor, que es a lo que nos compete con respecto al control? Por ejemplo, movimiento articulado, movimiento eje a eje. Por ejemplo, si veíamos este ejemplo, que queremos ir de esta posición a esta, bajar, o desde aquí a acá, tenemos que mover los dos grados de libertad, ¿no? Y podemos hacerlo de la siguiente forma. Vean, aquí tendríamos la gráfica de teta 1 y la gráfica de teta 2. Vemos que aquí en este tipo de movimiento lo que está haciendo es cambiando de la posición angular que estaba alta, vamos a suponer que estuviera en 90 grados, baja hasta 10 y ahí se mantiene. Ya llegamos a 10. Después, esta articulación que estaba aquí, no sé, 100 grados, empieza a moverse, llega a la posición y termina. Entonces ya cuando los dos llegaron a las nuevas posiciones, podríamos decirle al manipulador que nos mande la siguiente posición. Y pues esto sería, digamos, si movemos este primer valor, este teta 1, vean, estamos pasando de una posición angular alta hasta una bajita, ¿no? Aquí, de 80, por ejemplo, a 10 grados. Y al mover obviamente la posición final del efector hace este movimiento, esta trayectoria, ¿no? Déjeme tratarla de unir con un segmento recto, así. Pero una vez que llegó a este punto, movemos teta 2 y corrige aquí la posición. Entonces vean este movimiento, que no se parece para nada a un movimiento rectilíneo que quisiéramos hacer, ¿sí? Y así, si aumentamos los grados de libertad, pues tendríamos que ahora mover el ángulo 3, girar en la base, etcétera, corregir muñeca, en fin. Son más movimientos y no generaría un movimiento rectilíneo. La otra era movimiento simultáneo de ejes, que les decía, vamos a iniciar el movimiento los dos, pero el que llegue al punto primero que el otro, va a depender de la velocidad. Vean, esto que está aquí, que estamos viendo en esta posición con respecto a la horizontal,
Esto nos indica que es la pendiente, y recuerden que la pendiente también representa la velocidad. Por eso es que al tener una mayor pendiente, pues llega más rápido, o tiene una mayor velocidad, llega más rápido a la corrección de la posición. En cambio, este tiene una menor pendiente, va a tardar más en llegar a la corrección de la posición, y además, pues está trasladándose o tiene una mayor corrección en posición, ¿no? Por ejemplo, si estuviera en 80, está corrigiendo hasta 10, ahí tenemos 70 grados. Si tiene 90, pero está corrigiendo hasta 50, ¿sí? O a 60, pues está corrigiendo menos grados, ¿no? Pero aún así, a pesar de esto, aquí en esta gráfica podemos ver que teta 2 es más rápido que teta 1, ¿no? Está llegando más rápido a la posición que Entonces, llega y todo este tiempo pues se mantiene inactivo y sigue trabajando. Entonces, lo que les decía, aquí va a depender de lo que se tiene que considerar como tiempo de espera, pues es del motor más lento. Y aquí vean como que empieza a corregir físicamente el movimiento, la trayectoria que se va a generar en el espacio empieza, pues cambia un poquito, ¿no? Ya no tiene ese sobreimpulso que teníamos aquí, porque aquí responde el movimiento de la primera articulación y luego abre con la segunda articulación. Aquí como se van moviendo los dos, pero uno deja de moverse y el otro sigue moviéndose, pues vean cómo hizo este abanico, ¿no? El otro tipo, movimiento de trayectoria coordinada. Vean, aquí quisiera destacar esta parte. Los dos se hace que lleguen al mismo tiempo a la corrección de la posición. Entonces, lo que se tiene que cambiar no es la misma pendiente, ven, lo que les mencionaba aquí sería la posición de corrección. No es la misma pendiente en las dos, pero sí es muy próxima, porque porque la diferencia de posición también es diferente, ¿no? Es el incremento que tenemos aquí, lo que les mencionaba en este lado, ¿no? A lo mejor tenemos aquí una diferencia de 30 grados y acá del otro lado tenemos una diferencia de 70. Por eso es que las pendientes de velocidades aquí son diferentes. Si tuviéramos que corregir la misma cantidad de grados, pues las pendientes tendrían que ser las mismas, ¿no? Por ejemplo, si en lugar de haber estado en esta posición, hubiera estado aquí, tiene que hacer la misma corrección de grados y vean, tendrían que trabajar los dos a la misma velocidad. A eso se refiere con movimiento coordinado o isocrónico, ¿no? Entonces ven en el espacio, pues todavía no es movimiento rectilíneo, pero al menos está un poquito más suave a diferencia de los otros dos tipos, ¿no? Y en este caso aquí ya es una trayectoria continua con interpolación o puntos intermedios, que es lo que nosotros estamos haciendo con la planificación de trayectorias, ¿sí? Y con la generación de los valores articulares. Esto que tenemos aquí, pues ya sería el comportamiento de los puntos que nosotros encontramos en cada uno de esos valores más precisos, y por tanto también la velocidad y, sí, más que nada la velocidad con la que tenemos que atacar a cada uno de estos puntos va a cambiar, que serían estas pendientes. ¿Ven? Por ejemplo, entre punto y punto va cambiando la pendiente. La mantengo aquí abajo, es decir, voy a acelerar un poco. Aquí, por ejemplo, tengo una velocidad o un cambio de posición de tal forma que corrige para poder generar esta parte, ¿no? Este movimiento. Entonces, esto que entre nosotros más puntos de presión tengamos, que es lo que nos va a arrojar la cinemática inversa, pues son valores más grandes, mayor precisión, y vamos a linealizar más esta curva. Y esto es lo que nosotros vamos a mandar a nuestros robots, a nuestros motores. Decirle qué posición tiene que cambiar y en algunos casos velocidades y aceleraciones, ¿no? Ahorita lo vemos aquí en esta otra gráfica. Por ejemplo, aquí, considerando cada uno de estos de forma individual, de teta 1, teta 2, teta 3 hasta teta 5, como se ve aquí, perdón. Ya en este punto,
Lo que está indicándonos es que incluso tanto la posición, vean, no es solo de llegar aquí, sino conforme nosotros vamos teniendo mayores puntos de precisión, nos podemos percatar que incluso en lugar de bajar la posición directamente, hubo necesidad de subir un valor angular para corregir eso y generar la línea recta, ¿no? Aquí vean la velocidad que se está generando. Hay una velocidad de corrección más grande, después cambia la velocidad, la reduce y después vuelve a tener un ajuste en velocidades, ¿no? Entonces, de esa forma, para poder coincidir con estos puntos. Y aquí lo podemos ver, ¿no? Si tuviéramos un movimiento en donde vamos de una posición a otra, aquí ya en esos cambios estamos generando esta pendiente y nos da una determinada velocidad. Si yo quiero cambiar de esta posición en la siguiente serie de puntos, digamos que esto sería nuestro juego de valores de teta, dependiendo de la posición que yo voy a encontrar, de los puntos de precisión en los movimientos. Y esto sería el valor que alcanza entre posición y posición, ¿no? Bien. Entonces, como de la posición, vamos a llamarlo de la 1 a la 2, tenemos que incrementar, pero lo tenemos que hacer en un determinado intervalo de tiempo, pues vemos que el cambio nos obliga a tener una velocidad elevada, ¿sí? Después tenemos que regresarlo en posición, igual, pero vean, ¿no? Aquí tenemos los cambios de velocidades que se van generando, cada uno de ellos, entre posiciones, ¿no? Aquí tendríamos, igual podríamos meter otro punto de precisión aquí. Entonces, esto, para poder desarrollar estos cambios, eso conlleva que la velocidad angular de cada articulaciones también va a llegar a un momento en el que va a estar terminando aquí como constante, ¿no? Es decir, en este periodo de intervalos entre estas dos posiciones, la velocidad es constante, por eso la mantenemos como plana, ¿no? Aquí vean, cambia el ángulo de la pendiente, por eso se pone acá en el sentido negativo. Estamos diciendo que tiene una velocidad negativa, ¿sí? Con una determinada magnitud. Se vuelve a hacer menos pronunciada ¿cómo se llama? La pendiente, nos dice que la velocidad está bajando, vuelve a cambiar de posición y con una pendiente alta, pues entonces ahora tenemos una velocidad positiva en determinada magnitud. Todos estos también los podemos interpretar después. Para pasar de una velocidad 0 a una velocidad, vamos a suponer que aquí fueran 10 RPMs, pues va a generar una aceleración. Pero ¿por qué la representamos con un impulso? Porque estamos pasando abruptamente desde el nivel 0 de velocidad hasta una velocidad determinada de RPM. Esto si lo pudiéramos graficar, pues nos representaría una función impulso, es decir, necesitamos mucha energía para pasar de una velocidad 0 a una velocidad alta. Aquí tenemos una función impulso negativa porque estamos cambiando de sentido, estamos desacelerando, ¿no? Entonces una aceleración negativa, aceleración positiva, positiva, negativa, negativa, y que corresponde a estos cambios. Pero vean, esto es lo que nos podría generar problemas a la hora de implementar el control. Esto ya se los mencionaba alguna vez. Estas funciones impulso, pues simplemente también la podemos comprobar con las derivadas de cada una de estas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, la derivada de una función escalón, pues es la función impulso, ¿no? La derivada de esta cuestión que es constante, de pasar desde el mismo valor al otro, es cero, ¿no? ¿Sí? Este cambio desde cero hasta un valor es la función impulso, que eso es lo que tendríamos. Y podríamos ir viendo estas derivadas. Si esta es la posición, esta es la velocidad y esta es la aceleración, también podemos encontrar estos componentes eléctricos en nuestro motor. Es decir, si yo necesito pasar de una posición dada a una nueva, necesito imprimir velocidad al motor, pero para poder alcanzar de forma inmediata esta velocidad, tengo que generar una corriente en el motor para romper el impulso. Y esta corriente, de acuerdo a esta función de impulso, podría requerir valores infinitos, ¿no? Obviamente no los voy a alcanzar, pero sí genera una sobrecorriente y puede dañar el sistema, a eso se refiere. Para eso, para evitar eso, se hacen las interpolaciones o se generan perfiles de movimiento, es decir, estos que estamos viendo aquí.
De tal forma que en lugar de pasar abruptamente de esta velocidad 0 a una velocidad 1, sé que va a haber un cambio aquí. En lugar de realizar ese cambio tan repentino, tan abrupto, se hace lo que se conoce como la interpolación. Ay, está muy difícil dibujar aquí, perdón. Redondear esta parte. Bueno, lo voy a hacer un poquito más. Uy, no, tengo un pulso muy malo. Ahí está. Entonces, estos cambios van a quedar ahí redondeados, ¿no? Y estos cambios redondeados, esas funciones parabólicas, a la hora de derivarlas, pues nos generan pendientes, ¿no? Y a la hora de volverlas a derivar, estas pendientes, perdón, aquí sería así, el centro, luego aquí al centro, luego aquí al centro, centro. Entonces ya nos hacen funciones escalones, pero al tener estas cuestiones de rampitas, a la hora de trabajar la corriente, ya no son valores infinitos, ahora nos generaría la cuestión de estos pequeños escalones. Es decir, pasamos de un nivel 0 a un nivel máximo de corriente, de aquí de una corriente positiva a una corriente negativa, y luego aquí volvemos a corregir. En este punto cambiamos a una corriente positiva. Entonces, ¿se dan cuenta? Al hacer eso, tendríamos una cuestión de ahí está, la mantiene y así. Ya no tenemos valores de impulso infinitos, como aquí. Entonces, esta posición, en lugar de pasar de esta posición estable a esta posición máxima en un instante de tiempo aquí determinado por este punto en automático, eso generaría este cambio que teníamos acá, de velocidad cero a velocidad máxima. Pero hacer eso conlleva muchos problemas para los motores, por eso se le llaman estos rampas de velocidad, en donde tenemos una velocidad cero, vamos a pasar a una velocidad promedio del motor, pero no lo vamos a hacer en un instante de tiempo instantáneo, le vamos a dar un tiempo de subida y un tiempo de bajada. Esto si nosotros lo integramos para poder encontrar la posición en cuanto a la velocidad, vamos a ver que la integral de una rampa pues es una exponencial, ¿no? Va a ser esto. Bueno, recuerdan sus clases de matemáticas que recuerdo que estaban muy bien en cuestión de matemáticas, ¿verdad? Entonces podemos ver aquí esta suavidad en el cambio de las posiciones, ¿no? Que va a ser la interpolación de los valores angulares. Oh, suéltalo. Y esto nos va a provocar que las aceleraciones pues ya también vayan cambiando, ¿no? Entonces ya no va a ser una aceleración limitada. A lo mejor sí hay un cambio instantáneo de la aceleración, pero ya la cuestión de la corriente que manejan los motores puede estar controlada, ¿no? Básicamente la aceleración la podemos relacionar directamente con la corriente que vamos a manejar en los manipuladores, en las articulaciones, en los robots. Por ejemplo, cuando nosotros arrancamos un motor desde que esté en cero, el primer impulso que va a generar, pues es ese máximo de corriente que va a consumir el motor, y lo podemos ver aquí en estos puntos. Dependiendo de los parámetros de la interpolación, también de los puntos, hagan en cuenta que lo que encuentra la trayectoria de la cinemática inversa es este valor angular en el punto 0, punto 1 y punto 2. La interpolación puede hacer que suavice el movimiento entre estos puntos, ¿sí? Teniendo aquí ecuaciones para poder recalcular esta posición, ¿no? Este tipo de aplicación de control nos requiere que los drivers tengan pues procesamiento matemático para poder corregir estos puntos, ¿no? Sin que nosotros ya le digamos esa cuestión. De tal forma que entonces aquí vamos a tener cambios en las velocidades, ¿verdad? Entre una velocidad dada y otra, de tal forma que yo voy a cambiar en la velocidad, ¿no? Aquí vamos a una posición, una velocidad positiva, y tenemos ahora una velocidad negativa. Pero ese cambio no va a ser abrupto, vamos a tener una desaceleración
una aceleración negativa hasta llegar a la posición, a la velocidad negativa. Y entonces aquí tendríamos una desaceleración, ¿no? En este caso. Ok. Perdón. Y bueno, esto al final de cuentas lo tenemos que hacer articulación por articulación, motor por motor. Y vamos, para poder cambiar la posición de 0 a un valor determinado, o de 10 a 80, como el ejemplo que les había puesto, pues necesitamos forzosamente imprimir voltajes a esos motores, ¿no? Pero esos voltajes no van a ser de todo o nada, ¿no? De 0 volts a 12 volts a 24, a lo que trabaja el motor, porque eso implicaría estar metiéndole el máximo de velocidad, y eso es correspondiente a esto que estamos hablando. Si yo quiero pasar de una posición mínima de 10 grados a 80 grados y le aplico la máxima velocidad, pues para empezar, el movimiento que tenga tal vez no va a corresponder con la velocidad que quiero desarrollar, ¿sí? Y por ende también las corrientes que voy a demandar en ese motor van a ser muy altas y se van a generar ahí problemas del comportamiento. ¿Qué tengo que hacer? Pues dependiendo también de lo que me está solicitando aquí los movimientos del ángulo de teta de 10 grados a 80 grados con una determinada velocidad, pues tengo que regular la velocidad de cada articulación para poder también regular la corriente que tenemos aquí. Entonces vemos esa relación en los motores, dependiendo del tipo de motor que vamos a utilizar, si va a ser motor de corriente directa, si va a ser motor de corriente alterna o si va a ser un motor a pasos. Esto, la forma como vamos a controlar estos cambios de posición, de velocidad de aceleración, pues va a variar un poco, pero se tiene que hacer en todos ellos porque la variable crítica dentro del motor va a ser la corriente, ¿no? Incluso teniendo estos modelados, cuando estuvimos platicando la parte de la dinámica, el torque que se tuvo que haber encontrado, lo podíamos relacionar directamente con la cuestión de la corriente que se iba a consumir. Entonces, cuando tenemos en la parte de la dinámica y encontramos los torques, ¿sí? Podemos relacionar estas corrientes con los torques. De hecho, a este tipo de control se le conoce control por torque, que al final el torque lo vamos nosotros a generar de forma indirecta por medio de la corriente de cada motor. Porque el modelo matemático de los motores de corriente directa o de alterna o de motores a pasos, al final de cuentas todos ellos, el torque que pudieran generar el par torsor está directamente ligado al manejo de corriente de sus componentes, ¿no? Por la naturaleza misma del motor. Entonces les decía, dependiendo del motor que vamos a utilizar, pues va a ser el modelado que vamos a encontrar. Y ahorita vamos a platicar muy rápido sobre los más comunes y más sencillos, ¿no? Ustedes llegaron a utilizar, me imagino, que los servomotores, que son motorreductores con algún control de posición. Estos servos, pues ustedes ya no se preocupaban, le daban la posición por medio de un ancho de pulso y la tarjeta que trae interna, o el driver, se encargaba de dirigirse a la posición angular y mantenerse ahí, independientemente de alguna fuerza externa, ¿no? Obviamente con las limitaciones del torque del motor. Incluso pues ahí veían que seleccionaban motores de 3 kilogramos, de 10, en fin, ¿no? Que aún así son muy pequeños para manipuladores ya reales. Son torques muy, muy grandes. Entonces, estos, aunque fueran esos servomotores como los de radiocontrol, internamente están trabajando con motores de corriente directa, ¿no? Entonces, básicamente se dividen en esos tres tipos, ¿no? Los de directa, los de alterna y los motores a pasos, ¿no? En algunos casos, con una mayor precisión. Bien, entonces, ok. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? ¿Fue todo bien? Todo bien, excelente. Entonces, recapitulando, vamos a tener vamos a trasladar lo que van a ser las posiciones de las trayectorias que podemos ver aquí, o aquí en este caso, por ejemplo, si yo quisiera mover este manipulador,
tengo que encontrar entre estos segmentos de línea, pueden ser segmentos de líneas rectos o segmentos de líneas recto y con curvos, no sé, dependiendo de la trayectoria, vamos a obtener todas las posiciones. Esas posiciones vamos a tener que determinar el tipo de movimiento que vamos a hacer. Si va a ser movimiento eje a eje, trayectoria coordinada, movimiento simultáneo o en este caso interpolaciones que se tengan que generar para saber cómo se va a trabajar en cuanto al control del movimiento. Este control de movimiento puede ser por posiciones, por velocidades y por aceleraciones. Si fuera por posiciones, de todas formas, tenemos que garantizar que se cumpla la posición desde el valor 0 o valor 10 hasta el valor 80, que era el ejemplo que manejábamos, con diferentes técnicas de control, ¿no? Pero antes de las técnicas que podamos implementar, tenemos que garantizar ese movimiento y regular velocidades y aceleraciones. En el caso más sencillo, que son los motores de corriente directa, para poder controlar esas velocidades, utilizamos lo que se conoce como el PWM. ¿Sí lo recuerdan? Pero ese PWM que vamos nosotros a ocupar, vamos a implementar en nuestros motores, habíamos platicado que este PWM va a tener unos efectos sobre el motor. Entonces tenemos primero que acordarnos cómo funciona el motor, ¿no? Y este elemento, por ejemplo, si yo cierro aquí en este momento el switch, pues el motor comenzará a girar a una determinada velocidad en las revoluciones. Si es un motor reductor con una caja de engranes, pues también tendremos ahí la cuestión de, de, de momentos de inercia, conceptos como, por ejemplo, la fricción viscosa, ¿no? O la fricción que generan bueno, actualmente ahorita ya no hay tantos, y menos para manipuladores tan pequeños. Motores de corriente directa con ventiladores, ¿no? Atrás. Esos ventiladores también generaban una fuerza de arrastre y también generaban lo que se conoce como fricción viscosa, ¿no? Bueno, para motores pequeñitos, pues esos parámetros se pueden discriminar y se puede hacer un circuito equivalente, un circuito eléctrico equivalente. ¿Alguien se acuerda de este circuito equivalente? Ya lo debieron haber visto en control, ¿no? No, profe. ¿No? ¿Nadie? No, profe, la verdad no recordamos. ¿No? Bueno, pues ¿de qué está hecho el motor? A ver, ¿qué tiene adentro? Una bobina, Tiene bobina, exacto, ¿sí? ¿Qué más? resistencia, Ya me acordé. Obviamente su resistencia, ¿no? Entonces el equivalente del circuito eléctrico de este motor, pues es esto, ¿no? Vamos a tener aquí un inductor y una resistencia. Entonces, Sí. ¿qué es lo que vamos a hacer con el PWM? ¿Cómo es que se comporta este motor con una señal PWM? ¿Para qué es la señal PWM? A ver, platíquenme. Entonces voy a tratar de dibujar aquí mi señal PWM. En lo que se acuerdan un poquito del PWM. Bueno, con mucha imaginación, ¿no? También ustedes se ponen a poner clases a las 7:30 de la mañana. No sean así. Bueno, esa está mi señal PWM. Entonces, se supone que la señal PWM se utiliza para regular la velocidad de giro de estos motores, ¿no? Y también ahí hay como una leyenda urbana, ¿no? Donde dice que el PWM hace que la corriente del motor se mantenga constante. Algo así por ahí he escuchado que algunas veces cuando les pregunto cuál es la idea de utilizar una señal PWM, es lo primero que me indican, ¿no? Que mantiene constante la corriente, pero pues es algo que no es cierto.
Sí, no creo que podamos tener una velocidad cero con una corriente de 1 ampere, ¿no? Pero bueno, entonces, a ver, platícame cómo funciona el PWM. Si no, no vamos a poder implementar las técnicas de control tan sofisticadas para estos robots. Y por eso luego tiemblan cuando los quieren mover. ¿No? ¿Nadie recuerda, Santiago? Son como pulsos, ¿no? Que permiten que mandan al motor. Ajá, se mandan al motor y la intención es regular la velocidad. Pero ¿por qué decimos que, para empezar, por qué esos pulsos regulan la velocidad o de qué otra forma puedo regular la velocidad? Pues es que los pulsos se dan como por un ancho como de banda. Entonces esto nos permite que se regule la velocidad. Es como si tuviéramos unos pequeños impulsos y esto hace que dependiendo del ancho del pulso sea la constante que se tiene y de esta manera se regula la velocidad. Se regula la velocidad. Pues sí tiene que ver con el ancho. Si nosotros modificamos ese ancho, como resultado vamos a tener que el motor vaya más rápido, más lento, ¿no? Pero aquí vamos a encontrar que del PWM vamos a necesitar diferentes parámetros, como lo es la frecuencia del PWM, el tiempo que tarda en generarse todo un ciclo. También dependiendo del tiempo que dura en alto con respecto al tiempo que dura en bajo, será el ciclo de trabajo, puede ser desde 0 hasta 100%, es decir, que se mantenga siempre encendido, siempre apagado, o una relación más pequeña, ¿no? Por ejemplo, aquí podríamos tener, voy a tratar de, bueno, este se debe de mantener siempre en todos, ¿no? Es decir, el tiempo debe de durar lo mismo en todos, ¿no? Ahí nada más yo porque soy re malo dibujando, pero bueno. Lo que cambiamos nada más es el tiempo en alto. Ok. Pero esto, ¿por qué lo hace, no? Bueno, otra de las formas, antes de que existiera el PWM, la forma más sencilla de regular la velocidad de un motor de corriente directa, y es por esto que el motor de corriente directa se empleaba más que un motor de corriente alterna, simplemente porque las técnicas o la forma de controlar estos motores o la corriente alterna era más difícil de entender, más compleja que una forma de controlar los motores de corriente directa, ¿no? Aquí en este caso los motores de corriente directa se podían controlar la velocidad pues con simples reóstatos, ¿no? O potenciómetros, simplemente con resistencias variables. ¿Por qué? Porque directamente el voltaje que nosotros suministramos a las terminales del motor, lo que van a generar es una determinada fuerza de repulsión entre los campos, ¿no? Para que esto genere un par torsor y haga que gire el rotor, ¿no? Dependiendo de la corriente que pase por esos campos magnéticos o por esas bobinas, esa corriente que pase por esas bobinas, perdón, va a generar un determinado campo magnético. Y ese campo, y esa intensidad de campo magnético, entre más grande, pues va a generar una mayor fuerza de repulsión. Al tener una mayor fuerza de repulsión en ese rotor, y como tenemos en este caso esa bobina, pues va a tener dos componentes, ¿no? En el polo norte y polo sur, va a generar una corriente en cada una de esas bobinas y por lo tanto, si es de imanes permanentes, por ejemplo, tuviéramos aquí un imán permanente, aquí otro, ¿sí? Esta fuerza de repulsión de la bobina, voy a tratar de dibujar una bobina. Bueno, aquí tengo de una vez la bobina. Inductor. Hagan de cuenta que de este lado tengo una bobina con mi campo magnético y de este otro lado tengo esta. Entonces, bueno, y en el mismo circuito, ¿no? Entonces, al circular la corriente, genera un campo magnético, y esta fuerza que vamos a tener entre uno y otro va a generar lo que se conoce como el par torsor, o simplemente se llama par, ¿no? Pero es un par torsor. Esta fuerza de repulsión que existe entre el campo magnético y del imán y el campo que se genera en esta bobina
hace que se repelan, ¿no? Y al repelerse con una determinada fuerza, pues genera una inercia, un impulso, un momentum que se le conoce. Y si se sostiene esa corriente, pues va a tener esa misma fuerza cada que cambia. De un lado jala, al otro repele, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, por eso es que depende directamente de la corriente que pase por estas bobinas. Como no podemos estar cambiando, o en ese entonces, en la parte de la electrónica no estaba desarrollada lo suficientemente, no podemos estar variando el voltaje de la señal de todo un sistema a este motor. Lo que se empleaban pues eran las resistencias para poder estar regulando el voltaje y por ende la corriente que pasaba por aquí, por este sistema. Al bajar la corriente, pues obviamente el campo magnético en estos bajaba, y al bajar, pues la fuerza de repulsión también, y eso hacía que la inercia o la velocidad angular que podía desarrollar bajara. Las RPM, la velocidad del motor bajaba. Pero se decía que también al bajar la corriente, como lo acabo de mencionar, se baja la fuerza de repulsión, y al tener menor fuerza, pues también perdía esta característica del torque del motor, ¿no? A velocidades más bajas era más fácil que se detuviera el motor con cualquier carga mecánica, ¿no? Y cuando estaban en velocidades más altas, la corriente que llegaba era también por ende más grande y podía soportar cargas mecánicas más grandes. Ok, entonces la cuestión del PWM es algo muy similar, tratar de regular la corriente que está pasando por estas bobinas, ¿sí? Pero la va a hacer en función de estos intervalos de tiempo en el cual va a estar en estado alto y en estado bajo. Pero, ¿cómo se da eso, no? Por ejemplo, ok, ya nosotros creemos que es el PWM, perfecto. ¿Qué frecuencia debe ser el PWM que nosotros debemos de suministrar para que este motor opere de forma adecuada? Porque, bueno, el ciclo de trabajo sí lo podemos trabajar desde 0 a 100, bueno, y bueno, si hacen ahí unos experimentos, pues podemos hacer unos experimentos aquí con la simulación. No he checado si el Proteus lo pueda soportar, pero hay ciclos de trabajo o porcentajes del ciclo de trabajo en donde el motor no responde. Creo que sí me parece que sí lo simula Proteus. Hay unos ciclos de trabajo en donde este que está acá, suéltalo, perdón, este que está aquí, este simbolito, va a girar un poquito más lento, pero aunque nosotros tengamos una señal de PWM así cortita, no gira, porque necesita un ciclo de trabajo un poquito más elevado. ¿Por qué lo necesita? Por la cuestión de las cargas mecánicas y la inercia. Este ciclo de trabajo no genera la suficiente fuerza, la suficiente corriente en las bobinas para romper esa inercia, entonces no se empieza a mover. Y también va a haber un punto en el PWM, en el ciclo de trabajo, pues si por ejemplo si estuviéramos diciendo que llega, no, yo creo que más, por aquí así, en donde por más que nosotros subamos este tiempo de exposición de ciclo de trabajo, el motor ya no va a dar más, ya no va a subir su velocidad. Aunque no haya alcanzado la velocidad máxima, ya no responde el ciclo de trabajo, ya no hay cambios. Otra de las cuestiones que hay que considerar y es, por ejemplo, si este motor trabajara a 1000 RPMs, cuando nosotros le sometemos a un PWM, la velocidad máxima que se puede obtener con PWM no es 1000 RPM, ¿no? Por lo general vamos a alcanzar, si bien nos va, unas 900 RPM. Hay pérdidas. Si el PWM que nosotros estamos seleccionando no es el adecuado, la velocidad máxima puede tener más pérdidas. Podemos llegar a tener una velocidad máxima de 800 RPM. Y estamos hablando de pérdida casi del 20% de la velocidad. Y eso también conlleva a que el ciclo de trabajo que haga que rompa la inercia también cambie, ¿no? Hay un PWM, digámoslo bien calculado, va a responder desde el 10% hasta el 90%. 15, 85 todavía es
bueno ese intervalo. Pero si no está bien calculado, hay veces que desde el 40%, apenas el 40%, estamos teniendo respuesta en el motor, es decir, se empieza a mover. Y ya de por ahí del 90 o del 85, ya no tenemos respuesta en cuanto a velocidades y no alcanzamos la máxima velocidad, hay muchas pérdidas. Todo eso depende, a lo mejor no lo habían notado ustedes, no habían tenido esa situación que fuera tan crítica, en donde las pérdidas de velocidad y la cuestión de estos ciclos de trabajo de respuesta fueran tan significativos como para poderlos notar. Pero en la cuestión aquí de generación de trayectorias tenemos que garantizar las velocidades que nos están solicitando para llegar a las posiciones y también ver que la respuesta sea lo más lineal posible, porque yo voy a empezar a solicitar posiciones, voy a mandar ciclos de trabajo proporcionales con el control. Es decir, si el control me dice, ¿sabes qué? Debes de aplicar una velocidad del 10% de la velocidad máxima, pero tan solo al aplicar PWM estoy perdiendo la velocidad, pues ya el control no va a ser preciso, ¿no? O que tengamos que hacer correcciones muy sencillas o de ángulos muy próximos y le mandemos velocidades o ciclos de trabajo muy pequeños, pero eso ya no tiene efecto sobre el motor por la inercia, por las cuestiones de la fricción. El control va a estar esperando una corrección, pero el motor no la puede hacer porque no se ha podido ni siquiera, no ha podido ni siquiera romper la inercia, no se ha movido por esta señal de PWM tan pequeñita, ¿no? Entonces, por eso es que debemos tener un máximo rango de operación en cuanto al ciclo de trabajo y también garantizar que las pérdidas en RPM derivadas por el PWM no sean tan drásticas para poder garantizar el desempeño de los actuadores de las articulaciones. ¿Vale? Ok, entonces, ¿cómo vamos a determinar la frecuencia adecuada para el motor? ¿Cómo vamos a determinar cuál es nuestra frecuencia óptima para el PWM? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿No? Tiene que ver con estos componentes. Decíamos, este es nuestro imán permanente. Esta bobina va a generar un campo magnético también, que al final con este campo del imán permanente genera un par torsor. Este genera una fuerza de repulsión, esta otra fuerza de repulsión. Ambas fuerzas generan un par. Pero, ¿cómo voy a generar esta corriente con estos pulsos? Perdón. ¿No? Bueno, vamos a dejar esa pregunta en el aire y vamos a continuar la siguiente sesión, que ya está por expirar y tienen clase. Uy, ya no los escuché, creo que anda fallando mi conexión de Zoom. Bueno, entonces vamos a dejarle aquí. ¿Alguna duda? No, profe, ninguna. No, todo, cuando no hay preguntas, no hay dudas, o todo confuso o todo claro, ¿no? Esperemos que sí sea todo claro. Sí, se escucha cortado, ok. Sí, mi conexión está empezando a fallar. Bueno, vamos a dejarle aquí por la sesión de hoy. La siguiente sesión retomamos esto del motor de corriente directa para pasar ya a lo que va a ser las técnicas de control que se pueden implementar a cada articulación.
¿vale?